Muy bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a iniciar con un problema para el cálculo de reacciones, que va a ser un preámbulo al cálculo del diagrama de fuerza cortante y al diagrama de momentos, y posteriormente al cálculo de la viga correcta, que debemos de escoger una viga I, una viga L, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar por el principio. Nosotros debemos de saber que las reacciones en bisagra, vamos a iniciar primero haciendo un diagrama de cuerpo libre. Todas las reacciones en bisagra tienen dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. Las que tienen circulito o valeros o rodillos o rodamientos o lo que sea, solamente tocan en un punto a la viga. Por lo tanto, solamente tiene una reacción. Esta la vamos a llamar RDA. Posteriormente pasamos a colocar las fuerzas de nuestras cargas distribuidas. En este caso podemos distinguir que hay dos, voy a poner de otro color, hay dos triángulos. Voy a poner este como de las guerras de las galaxias. Hay dos triángulos en esta carga distribuida. Sabemos nosotros que para calcular las fuerzas de una carga distribuida es igual al área que ocupa. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces esto va a tener una fuerza equivalente que va a estar en el centroide. Este le vamos a llamar F2 y este le vamos a llamar F1. Recordemos, jóvenes, que el centroide de la carga distribuida triangular se va a encontrar a un tercio de L. De la distancia de aquí a aquí va a ser un tercio de L. ¿Correcto? Para ambos lados, un tercio del ángulo recto. Voy a dibujar esto un poquito más, porque luego es exactamente, aquí está. La distancia de aquí a aquí es un tercio de L, donde L es la base completa del triángulo. Entonces vamos a calcular F1, que va a ser esta. F1 es igual al área, es base por altura sobre 2. La base, ¿cuánto mide? Mide 3 metros. La altura ya viene dada en 6 kilonewtons por metro sobre 2. Metro con metro se va. 6 por 3, 18, entre 2, 9 kilonewtons. Es lo que nos queda de la fuerza equivalente que va a estar en el centroide del primer triángulo. Vamos a calcular la fuerza F2. Es base por altura sobre 2. La base mide 6 metros por la altura, que mide 6 kilonewtons metro sobre 2, y metro con metro se va. 6 por 6, 36, entre 2, 18. F2 va a ser 18 kilonewtons. Perfecto. Y ahora tenemos dos fuerzas conocidas y dos desconocidas. Tenemos RA y RB que no conocemos. Bueno, y tenemos también RX. Entonces vamos a comenzar con nuestros principios básicos y hacemos lo primero: sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y de ahí vemos que Rx, como va sola, no hay otra Rx tiene que ser igual a 0, porque no hay otra. Es la única manera que se pueda cumplir la condición de que toda la sumatoria de fuerzas en X valgan 0. Muy bien, hacemos nuestra segunda sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sabemos que si va hacia arriba es positivo y si van hacia abajo es negativo. Y entonces comenzamos de izquierda a derecha. A mí me gusta siempre ir de aquí hacia acá. Ustedes pueden ir del lado que quieran, siempre y cuando consideren todas las fuerzas. Entonces comenzamos. Menos F1, porque va hacia abajo, en sentido negativo, más RA, menos F2, más RB. Y esto tiene que ser igual a 0. Ya no tenemos más cargas. Por lo tanto, le voy a poner números: menos 9
más RA menos 18 más RB es igual a 0. Y entonces voy a poner acá RA más RB tiene que ser igual a 27. Esta va a ser mi ecuación 1. Bueno, quedó muy feo. Voy a quitar esto de acá. Se ve muy aparatoso. Total que ni siquiera hemos llegado al resultado. Aquí podemos sacar una conclusión. O sea, si ustedes visualizan que las cargas que van hacia abajo tienen que ser igual, perdón, las fuerzas que van hacia abajo tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia arriba. Y es lo que estamos viendo en la ecuación 1. Estamos viendo que R de A y R de B son las cargas, las fuerzas que van hacia arriba y tienen que ser iguales a la suma de F1 más F2 para que el cuerpo se pueda mantener en equilibrio, que es lo que estamos haciendo. Después tenemos una ecuación con dos incógnitas, necesitamos una segunda ecuación y hacemos la sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Por qué A? Puede ser en A, puede ser en B, puede ser en F1, puede ser en cualquiera, nos debe dar igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Nosotros proponemos o procuramos hacerlo en un punto que cruce con la reacción o con la fuerza para que el momento sea igual a 0. El momento es igual a fuerza por distancia. Si cruza sobre el punto, la distancia es 0, por lo tanto el momento vale 0 y vamos a tener una incógnita menos. Vamos a hacer sumatoria de momentos igual a 0 sobre el punto A. Es muy importante poner en qué punto estamos haciendo porque eso nos va a definir el sentido de giro de las fuerzas. A mí me gusta comenzar en este sentido, ya les dije, de izquierda a derecha y siempre llevo un orden. Entonces comenzamos y veo que lo primero es F1. F1, aplicando la regla de la mano derecha, gira en contra de las manecillas del reloj con respecto al punto A. Por lo tanto, F1 es positivo. Y F1 vale 9 kilonewtons. Bueno, lo voy a poner primero por la variable. F1 por su distancia. ¿Qué distancia va a tener con respecto al punto A? Que es donde yo estoy haciendo la sumatoria de momentos. Ya sabemos que es un tercio de L. L mide 3, por lo tanto un tercio mide 1 metro. Luego seguimos con RA. RA, su distancia vale 0, por lo tanto su momento vale 0. Continuamos con F2. Por la distancia de F2 con respecto a, ya sabemos que es un tercio de L. L mide 6 metros, por lo tanto su distancia son 2 metros. ¿Qué sentido va? ¿Positivo o negativo? Va en sentido negativo porque gira a favor de las manecillas del reloj, aplicando nuestra convención de la regla de la mano derecha. Continuamos aquí caminando y llegamos a RB. RB, voy a dibujar, por su distancia, que son 6 metros. ¿Positivo o negativo? Pues vemos que con respecto a gira en contra de las manecillas de reloj, por lo tanto es positivo, aplicando la regla de la mano derecha. Ya no tenemos más fuerzas, por lo tanto es igual a 0. Rx también cruza sobre el punto A, o sea, Rx cruza así, también vale 0. Si Rx estuviera desfasada, también ejercería un momento sobre el punto A. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo noten. Que muchas veces se van con la finta de que siempre vale 0, 0, 0, 0 y le dan por un hecho que vale 0 y no es cierto siempre. Muy bien, voy a simplificar un poco esta ecuación y voy a poner acá F1 menos 2F2 más 6RB es igual a 0. F1 vale 9 kilonewtons, F2 18. 9 menos 36 más 6RB es igual a 0. F2 vale 18 por 2, 36. 36 menos 9
¿Cuánto es? Muy bien, sáquenlo su calculadora. Entonces, nos vamos a pasar acá. 6RB, voy a pasar estos de acá, es igual a 27. Por lo tanto, RB es igual a 27 entre 6. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Ese sí no me la sé. 27 entre 6. 4.5. 4.5 ¿qué? Kilonewtons. Todo lo estamos trabajando en kilonewtons. ¿Correcto? Lo podemos poner 4.500, 18.000, etcétera, etcétera. Pero es un poco más complicado. Y entonces tenemos ya un éxito. Ya calculamos RB. Y sustituimos en la ecuación 1. Yo voy a poner Q así, equation 1, okay. Ecuación 1. La voy a dibujar completa. R de A más R de B es igual a 27. Y voy a sustituir aquí R de A más RB, que ya conozco que son 4.5, tiene que ser igual a 27. Por lo tanto, R de A es igual a 27 menos 4.5. Muy bien, saco mi calculadora de nuevo. 27 menos 4.5 y esto me da 22.5. Por lo tanto, R de A da 22.5 kilonewtons. Y esta es la respuesta a las reacciones. Observen que la suma de las dos reacciones de abajo es igual a la suma de las dos fuerzas de arriba para mantener el equilibrio. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias. Sigan estudiando. Escríbanme.